FM 89.1, Radio Universidad. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, espero que pasen rápido el tema del COVID. Bien, esperemos que sí, contacto estrecho, estamos preventivamente trabajando así en el día de hoy, pero estamos bien por suerte. Bueno, Natalia, una situación, no un poco la describía, que tiene al pueblo argentino en realidad, porque después podemos dimensionar políticamente la cuestión, pero en principio tiene al pueblo argentino en una encerrona porque hay que tomar una decisión con el Fondo Monetario y cualquier decisión que se tome es difícil para el pueblo, ¿no? Va a traer dolor porque quienes acuerdan o quienes piensan acordar saben que es complicado y también la otra, la de no acordar, tampoco es gratuito, ¿no? No acordar con el fondo y creer que todo va a estar bien por eso. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Me parece que cuando presentabas la nota hiciste una síntesis perfecta de la situación y de lo que pensamos y de lo que sintetizamos en nuestro encuentro nacional del fin de semana pasado. Es lo que vos decías, o sea, estamos en esta situación que obviamente desde el Frente de Todos y desde el gobierno nunca quisimos tener esta situación, pero bueno, es la situación que nos dejaron el gobierno de Mauricio Macri, que irresponsablemente nos endeudó, como decíamos en un principio, por más de 100 años, con un acuerdo que el fondo le da a la Argentina, histórico en la historia del fondo, valga la redundancia, no de la Argentina, sino en el monto, es histórico, violando la Carta Orgánica y fijando condiciones de devolución y de pago totalmente impagables ya desde el momento que nos otorgaron ese préstamo. Además de eso, no quedó ni un peso en la Argentina. Lo que hizo el gobierno de Macri, en vez de invertirlo en educación, en salud, en infraestructura, se lo repartió entre las empresas amigas y se la llevaron afuera del país. Y como vos bien decías, nos dejaron la deuda al pueblo argentino y se llevaron toda la plata. Ante esa situación y la complejidad de nuestro país y del mundo, porque además de eso después tuvimos que atravesar la pandemia, que obviamente retrotrae la economía, lo que creemos es que, bueno, que ante la situación esta de tener que ver cómo salimos de la situación que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, el pago o los compromisos que tengamos que afrontar, el dinero tiene que salir de los que se llevaron la plata. Una parte de esas empresas que se la llevan al exterior y otra parte, por ejemplo, pues distintas medidas como por ejemplo avanzar sobre los grandes evasores fiscales. Hay un montón de sectores económicos que se beneficiaron muchísimo con la pandemia, como el sector alimentario, como las empresas de telecomunicaciones, y otros sectores que por ahí también podrían hacer un aporte extraordinario para poder afrontar esta situación. Nosotros creemos y confiamos en lo que dijo el presidente, que cualquier acuerdo no va a recaer sobre los sectores populares, pero en ese sentido nuestro aporte es, bueno, esta mirada de dónde también podemos sacar la plata para afrontar eso. Claro. Tuvimos la experiencia del impuesto a las grandes fortunas. Ustedes creen, ¿no? Como muchos, incluso yo también digo, que lamentablemente es mejor acordar que no acordar con el fondo. Digo, como para empezar a tachar trazos gruesos, ¿viste? No acordar con el fondo, digo, hay un sector de la izquierda, sobre todo, que lo propone, que parece muy romántico, ¿no? Que es muy panfletero, quizás también, pero eso también trae consecuencias. Entonces, dentro de lo malo de todos los caminos, ¿no? Bueno, quizás acordar sea el menos malo, no digo el mejor, el menos malo, y a partir de esa acordada, bueno, aquí está lo que plantean ustedes, tenemos que pagar. Bueno, que paguen los que se llevaron la guita, básicamente, y que no lo pague el pueblo. Sí, en una parte sí, es como vos decís, pero también cuáles son las condiciones del acuerdo, porque en un punto quizás no hay otra posibilidad que acordar. El tema es en qué condiciones, porque sabemos cómo actúa el Fondo Monetario Internacional, conocemos en la historia de nuestro país lo que significó las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, que terminaron, por ejemplo, en la crisis sin precedentes del 2001. Entonces sabemos lo que implica. Ahora, el tema más allá del acuerdo es en qué condiciones, bueno, y cómo nos preparamos como país para poder afrontar eso. Creo que lo que está bueno, por lo menos, obviamente el acuerdo no lo tenemos, todavía no llegó al Congreso, pero por lo que viene expresando el presidente y el ministro Guzmán, obviamente lo que haría en principio es darnos tiempo, o sea, lo de que el déficit sea en unos cuantos años, por ahí nos da un poco de aire para poder reactivar la economía. Ayer salieron los datos que crecimos un 10%, un crecimiento histórico en los últimos 4 años, cuando habíamos caído en el último año de la pandemia un 9 y pico %, o sea, se empieza a reactivar la economía. Entonces, por ahí, si cerramos
unos buenos términos para el acuerdo, nos permite tiempo y nos permite poder crecer, pararnos como país y ver incluso después cómo afrontamos lo que haya que afrontar, y quizás en algún momento otra vez la posibilidad de terminar nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que no tendría que haber vuelto a pasar, volver a ese vínculo, cuando ya nos habíamos librado, digamos. No, te escuchaba, Natalia, y ahí, digo, ya lo sé, pero me volviste a traer la trampa, porque vos fíjate que la microeconomía, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ya arrancó. O sea, estamos a niveles del 2018, ya casi, pandemia mediante, y la trampa esta vez quedó en la macroeconomía, con el acuerdo con el fondo, con que se van a llevar los dólares que nos permiten crecer, ¿no? Ahí estuvo y está el campo minado que nos dejó un nuevo proceso liberal en la Argentina, que cuando uno repasa, básicamente es lo que ocurre lo mismo luego de cada uno de esos procesos, ¿no? Lo podemos decir, podemos nombrar la dictadura, más allá de, por supuesto, los asesinatos y todo lo horroroso que sabemos que sucedió en la dictadura. Bueno, su economía neoliberal dejó más o menos este problema, ¿no? Más o menos, por ahí no era el fondo, pero era otra cosa. Menem, pasó lo mismo, bueno, y ahora el tercer ciclo vuelve a dejar la misma problemática, ¿no? Que condiciona el crecimiento de los y las argentinas. La pregunta del millón es, obviamente, Natalia, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Como país, desde lo político, ¿no? Sabiendo que, por ejemplo, hoy creo yo, no sé, valga la redundancia, la inflación creo que es más política de los sectores concentrados que por alguna explicación económica. ¿Cómo hacemos para sacarle la guita a esa gente? Sería la pregunta poco retórica. Bueno, yo creo que en un punto es con decisión política, con iniciativa, pero también dialogando. O sea, tenemos esta situación, es lo que vos decías recién. Si no tuviéramos la situación macroeconómica de esta situación con el Fondo Monetario Internacional, esta deuda que heredamos, distinta sería la situación del país en vista para los próximos años, porque estamos creciendo, estamos reactivando, estamos invirtiendo. Ayer el presidente anunció inversión en ciencia y tecnología para investigación, que todo eso tiene que ver con el desarrollo productivo. Bueno, distinta sería la situación de nuestro país en ese marco. Bueno, ahora tenemos lo que tenemos. Bueno, entonces un punto también es dialogar, poder hablar, poder comprender la situación en la que estamos y quiénes tienen que hacer el esfuerzo más importante. Antes te decía, con el impuesto a las grandes, el aporte, porque no fue un impuesto, a las grandes fortunas, nosotros logramos como país una recaudación importante. Bueno, hubo una parte de los que tenían que aportar que no lo hicieron y hicieron juicios, y otra parte que sí aportó. Sí, bueno, cierto, sí. Entonces me parece que eso también tiene que ver con el diálogo, con poder entender, con aportar ideas y tratar de ponernos de acuerdo en poder salir y poner a Argentina de pie, porque a esos empresarios, a esos grandes empresarios, tampoco les conviene una mala situación para la Argentina en perspectiva. O sea, si a la Argentina le va bien, a ellos también le va bien, si lo queremos ver desde el punto de vista más individual de esas grandes empresas. No les conviene tampoco que... Mis dudas, Natalia, para serte franco. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. No, digo que en algunos casos de algunos empresarios, no tengo mis dudas, pero lo discutimos en otra nota, si querés. No, yo también estoy hablando en general. Hay algunos que no hay forma, pero bueno. Claro. Walter Ferreiro te quiere hacer una pregunta, Natalia. Sí, Natalia, con preguntarte por el tema de la renuncia de Máximo Kirchner como jefe del bloque del Frente de Todos. ¿Cómo lo tomaron en Somos Barrio de Pie? La postura que tienen con respecto al tema del acuerdo del FMI es bastante clara, pero ¿cómo lo tomaron y cómo ves el futuro con el ingreso de Germán Martínez como jefe de bloque? ¿Pensás que hay una división o que van a poder seguir trabajando bien como una alianza dentro del Frente de Todos? En este tema del acuerdo con el FMI y en todos los que vienen para el año legislativo. No, ¿cómo lo tomamos? Respetamos obviamente la decisión del compañero, como hablamos durante toda la nota, es un tema que genera contradicciones, genera bronca, impotencia en la política, en lo económico, como país. Entonces, en ese sentido, obviamente respetamos la decisión, pero creemos que el presidente designó a otro compañero para presidente del bloque, que está trabajando intensamente por
por la unidad del espacio y por tratar de que podamos discutir y dirimir las diferencias que tenemos con respecto a este tema, que son lógicas y naturales, porque es un tema que nos afecta a todos y que tenemos además como frente de todos y como gobierno un posicionamiento claro con respecto a lo del Fondo Monetario. Jamás hubiéramos ido a buscar o a tener un vínculo con el Fondo Monetario. Bueno, ante la situación que nos dejaron, bueno, obviamente tenemos diferencias, o matices, ni siquiera diferencias de cómo resolverlo, porque como te decía, en el punto de partida estamos todos de acuerdo en que a nadie nos gusta y nadie quiere esto. Después, bueno, tenemos diferentes aportes, miradas de cómo hay que resolverlo. Igual creo que el tema del fondo, del acuerdo con el fondo, no se termina con el acuerdo. O sea, me parece que sigue, que es un tema que lo vamos a seguir discutiendo años, porque, bueno, hay que ver después cómo avanza, cómo vamos enfrentando los compromisos que vamos a tener que tener, las revisiones que va a haber. Me parece que va a seguir la discusión y en cada punto vamos a seguir debatiendo esto, cómo lo afrontamos, de dónde sale la plata, para que no recaiga sobre los sectores populares. Estamos hablando con Natalia Souto, ella es diputada nacional del Frente de Todos. ¿Wally? Sí, no, digo, además de este tema que es central y que seguro el próximo martes, cuando se inaugure el nuevo periodo de las sesiones legislativas, va a llevarse mucho el discurso presidencial, ¿qué otros temas ves que como para este año, que no es un año, digo, seguramente va a trabajar en un año electoral, ¿qué otros temas ves importantes como para que lleguen a la Cámara este año? Medio se me cortó el audio, pero creo que me llegó la pregunta. No, creo que hay un montón, sobre todo hay varios proyectos de ley que fueron enviados al Congreso ya de medidas económicas para promover la industria, el crecimiento, la inversión, compra argentino, el proyecto agroindustrial. Bueno, hay la verdad que una batería de medidas que tienden esto, bueno, a poder reactivar la economía. Y después también, por ejemplo, está la ley de humedales, hay unos cuantos proyectos de salud, está la creación de universidades nacionales en el conurbano. Bueno, hay la verdad que un montón de proyectos. Está el tema del tratamiento de la producción de cannabis para uso medicinal, la ley de HIV. Me parece que hay un cúmulo de medidas de proyectos de distinta índole, distinto ejes, si querés, espectros, que están interesantes, que los podamos tratar lo antes posible, que podamos arrancar con las sesiones ordinarias para poder avanzar en estos temas que son muy importantes para todos y todas. Natalia, te hago la última, que en realidad ni siquiera es una pregunta, es una sensación, y así un poco arrancábamos el programa del día de hoy, ¿no? Decíamos, che, parece que el único habilitado para ya estar en campaña es Larreta y nadie dice nada, ¿no? Desde los medios de comunicación no se dice nada, ya está en campaña, se reúne, saca fotos, falta que diga vótenme, no lo dice, pero lo insinúa todo el tiempo, ¿no? Y por un momento hacíamos el ejercicio de cerrar los ojos, ¿no? Y pensar, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo caprichoso, ¿no? Como todo ejemplo, si el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que pertenece al Frente de Todos, haría algo similar, ¿no? Estaríamos frente a un escándalo, ¿no? Frente a, che, ¿cómo pueden pensar en ser presidentes si todavía hay muchos problemas para resolver en la Argentina? ¿Cómo lo llevás vos como política, diga, como perteneciente a un espacio, esta doble vara tan notoria y que de alguna manera también impacta en la democracia, ¿no? Porque si de un sector, digamos, se le permite todo y al otro sector cada vez que hace algo se lo marca, bueno, en algún punto no es democracia eso, en algún lugar. Sí. Estoy pensando en la respuesta, pero no, lo que pasa es que en realidad no sé si tiene que ver con la democracia, me parece que tiene que ver con una decisión política, una mirada política ideológica de cuál es la prioridad de esto, con toda esta situación que estamos hablando, que faltando 2 años te pongas a hacer campaña, y bueno, tiene que ver con un posicionamiento, con una visión que tenés de la política, del país, de los ciudadanos. Digo, mientras nosotros estamos discutiendo, bueno, cómo salimos de la situación que nos dejaron irresponsablemente, que nos endeudaron por $44.000 millones, llevando toda la plata, hay alguien que está empezando a hacer campaña, o sea, por fuera de todo eso, sin aportar propuestas, sin aportar soluciones. Me parece que tiene que ver, que claramente pinta
un modelo de país, una visión política de lo que querés construir, del individualismo, de la desidia, de no importarte en un punto lo que está pasando y lo que va a pasar, cuando en realidad como jefe de gobierno... A la democracia, digo, yo lo que decía en relación a la democracia es que quizás los medios hegemónicos le habilitan ese juego a la reta, no se dice nada y hasta se lo construye como una opción factible, por eso decía que la democracia a mí ahí me hace ruido, ¿no? Y del otro lado, si otra vez, si Axel haría algo parecido, digo Axel porque se me ocurrió el ejemplo de Axel, ¿no? O cualquier intendente, gobernador de otro espacio, hace algo, insinúa algo parecido, bueno, pareciese que la Argentina vuela por los aires, ¿no? Por eso, ahí es donde me hace ruido si la democracia está sana en algún punto. Por eso traje, digamos, semejante palabra, ¿no? A la pregunta. Ahora iba después con esa parte, lo que digo me parece que, bueno, esto, que en un punto es una irresponsabilidad cuando tenés valga la redundancia, la responsabilidad de gobernar, de gestionar, en este momento donde estamos saliendo de una pandemia, ponerte a hacer campaña, me parece irresponsable de mínima y poco empático. Además de eso, ahí viene la parte de los medios de comunicación, o de la mayor parte de los medios de comunicación, que obviamente operan en un sentido y son formadores de opinión, como ya conocemos, y bueno, claramente están de un lado y no del otro, apoyando determinados, la mayoría de ellos apoyando determinados modelos de país, de modelos políticos, proyectos. Bueno, me parece que también un poco tiene que ver con cómo damos esos debates, con cómo instalamos nuevas matrices de debate, de discusión, de ideas. O sea, nada, hay que salir a hablar con la gente, si no se puede a través de los grandes medios de comunicación, en la calle, mano a mano. Me parece que así como hablamos de dónde va a salir la plata y cómo hacemos para poder hacer lo que es debatiendo, hablando, comunicando, me parece que, bueno, si la mayoría de los medios de comunicación tiene esta postura, bueno, también hay que salir a contrarrestarlo con militancia, hablando con la gente, escuchando. Me parece que esta es la forma que tenemos de contrarrestarlo y de fortalecer la democracia en el sentido que vos planteabas. Natalia, muchas gracias por este ratito. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.